Ayer domingo estuvimos celebrando en la Iglesia Católica el segundo domingo de Adviento, dedicado al juicio del Señor. Recordemos que en tiempo de Adviento la temática se divide en 4 domingos y cada domingo tiene una temática diferente. El primer domingo de Adviento nos invita a la vigilancia. El segundo domingo de Adviento es el juicio del Señor. Y luego viene el tercer domingo al cual nos encaminamos. Es el domingo de Gaudete. El domingo de Gaudete o de regocijo o de gozo. Y posteriormente el cuarto domingo de Adviento, que es la preparación propia ya de la Navidad. El tiempo de Adviento nos prepara para estos 4 domingos que son de preparación para la Navidad. La Navidad que en la liturgia de la Iglesia nos invita a recibir al mismo Jesús, tanto en estos tres momentos celebrativos, o podríamos decir bien en estas 3 Navidades que nosotros como católicos debemos estar preparados para recibir a este que viene, a este que está viniendo. Precisamente Adviento significa eso. Recordemos que Adviento es la traducción del latín adventus, que a su vez es la traducción del griego parusía, que nos invita o significa llegada, la llegada de un personaje muy importante. En aquellos tiempos, en el Imperio Romano, en aquella época, la parusía o la llegada de este personaje principal se hacía preparando las aldeas, los pueblos, las ciudades que este personaje, que el rey, que el emperador iba a visitar. Entonces los habitantes de los pueblos se ponían a limpiar las calles, allanar las sendas, los caminos, limpiar los caminos, preparar las casas, preparar toda la aldea, toda la ciudad tenía que estar en impecables condiciones. ¿Para qué? Para recibir la visita de tan ilustre, tan importante persona que estaba viniendo. A eso se refiere la parusía, a eso se refiere el adventus. El adventus es la llegada de este personaje principal. Entonces se enviaba emisarios para avisar al pueblo que está viniendo el adventus, que hay que prepararse para recibirlo. Tanto era así que aquella persona que no cumplía con los requisitos, no se preparaba adecuadamente, podría sufrir un castigo que hasta incluía la muerte. Entonces este personaje estaba llegando, hay que prepararse. De ahí toma la Iglesia que para la Navidad, que es la llegada del Rey de Reyes, hay que hacer lo mismo. Por eso uno de los personajes del Adviento es Juan el Bautista, que viene a anunciar la parusía, el adventus, el adviento. Viene a ser el Adviento, que es la preparación para la llegada de este personaje, del Rey de Reyes. Por eso va a decir: allanen los caminos, preparen. El mensaje central de Juan el Bautista es: preparen el camino del Señor, conviértanse. Es la conversión, es preparar el camino, preparar nuestro propio hogar para la llegada de este personaje. En el tiempo de Adviento, la liturgia católica, mayor parte de la liturgia se enfoca justamente en la parusía del Señor. Por eso, hasta el 17 de diciembre, todas las lecturas nos invitan a la preparación para esa venida de Jesús, que Él va a volver, esa venida, esa Navidad donde Él va a volver. Esa es la primera Navidad para la cual tenemos que estar preparados, para cuando Él venga. Ese es el sentido del Adviento, mayoritariamente vivido en nuestra liturgia. El segundo momento es el memorial de la Navidad,
donde nosotros hacemos memoria y actualizamos que este Jesús hace 2000 años vino a nacer. Y ese es el memorial, esa es la celebración del memorial del nacimiento de Jesús. Y en tercer lugar, la celebración se enfoca en la Navidad hoy. Hoy Jesús nace. Hoy Jesús debe nacer nuevamente en mi corazón. Hoy celebro la Navidad. Hoy 25 de diciembre es la Navidad del hoy. Entonces celebramos estas 3 Navidades, podríamos bien decir. Que Jesús viene y tenemos que estar preparados. Viene en su parucía y está llegando. Hay que estar preparados. Jesús, la celebración del memorial hace 2000 años, se encarnó y nació. El mundo lo recibió. Aunque el prólogo del Evangelio de Juan diga, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero eso celebramos, que en realidad el Verbo de Dios se encarnó. Y estaban los pobres de Yahvé, los Anahuín, que vivían el Adviento a plenitud, y ellos sí estuvieron preparados para recibir al Mesías, el memorial de la Navidad. Y luego la Navidad que hoy, en este año, nos preparamos para recibir a Jesús que nace en nuestros corazones. Esos son los tiempos que vivimos según la liturgia. Hoy, en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, nos narra ese famoso episodio de Jesús en la casa de Pedro, donde llegaban los maestros de Israel, los escribas, los fariseos, de todas las aldeas, de todas las ciudades, dice la palabra. Estaban copados la casa de Pedro. Unos amigos trajeron a un paralítico para que Jesús lo sanara. El paralítico fue llevado por unos amigos. Estos amigos que seguramente le tenían un afecto, un cariño muy especial a este amigo que no podía andar, que no podía caminar. Hicieron todo lo posible para ponerlo enfrente de Jesús. Nos dice la palabra, nos dice el Evangelio de hoy. Jesús lo miró. ¿Y qué le dice Jesús? Lo primero que Jesús hace, tus pecados te son perdonados. Pero nosotros no lo trajimos para eso. Nosotros lo trajimos para que Él se sane de su parálisis, no para que sus pecados sean perdonados. Los maestros de Israel, los escribas, los fariseos, se escandalizaron. ¿Quién es este que dice blasfemias? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico, toma tu camilla y anda. Él se levantó y echó a andar. Quedaron desconcertados. ¿Por qué? Porque lo más importante para Jesús, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué nació Jesús? ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para qué se encarnó Jesús? Para traernos la salvación. ¿Pero la salvación de qué? Del pecado. Para dar vida al hombre. El pecado que es consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero Jesús viene a sanar la raíz del problema. Para Jesús lo más importante es la raíz del problema. Y es el pecado, el origen de todos los males. Por lo tanto, acudir a Jesús para que nos perdone los pecados, que es el origen de todos los males, ahí empiezan a ordenarse las demás cosas. Por eso Jesús hace lo primero, perdonar los pecados. Y luego lo secundario, que Él haya estado paralítico, que supone un sufrimiento de largos años. Imagínate que alguien esté paralítico y no pueda andar. Es un sufrimiento terrible. Pero peor que eso es estar en pecado, estar alejados de Dios. Jesús viene a reconciliar al hombre alejado de Dios. Ciertamente el Adviento Mayor
lo vemos en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el hombre peca y se aleja de Dios, Dios promete que va a enviar a un Salvador. Y Dios tuvo que preparar a la humanidad para recibir a este Salvador. Ese es el gran adviento del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3. El hombre cae en el pecado y Dios promete que va a enviar un Salvador. Desde el capítulo 3 del libro del Génesis empieza el gran adviento del Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios tuvo que esperar tanto para enviar al Salvador? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto? ¿Por qué la humanidad tuvo que esperar tanto, vivir tanto tiempo este adviento, la espera, la preparación para recibir al Mesías? Porque teníamos que aprender, teníamos que experimentar en carne propia. La humanidad tenía que experimentar en carne propia lo que es el pecado. Y eso lo experimentó el pueblo de Israel, el pueblo que Dios formó y escogió para manifestarse. Tuvo que pasar muchísimo el pueblo de Israel. Esta es la pedagogía de Dios, porque si Dios hubiese perdonado en el Génesis capítulo 3 la caída del hombre, el hombre no hubiese aprendido nada, no hubiese aprendido nada. Por eso tuvo que pasar mucho tiempo. ¿Para qué? Para que el hombre aprendiera las consecuencias del pecado. Y luego envió al Mesías. Hoy al mundo le sigue costando, por eso estamos como estamos. Sigue costándonos aprender. Pero la iglesia nos invita a reflexionar en este tiempo de Adviento, a entrar en un momento de penitencia y de reflexión. Por eso justamente los ornamentos litúrgicos, en la liturgia se viste de morado, tiempo de penitencia, para entrar en nosotros mismos y reflexionar cómo estoy y cuánto necesito que Jesús vuelva a nacer hoy en mi corazón. Todo es morado en Adviento, a excepción del tercer domingo de Adviento, que es el domingo de Gaudet, de gozo. De gozo, ¿por qué? Porque se acerca la llegada del Mesías. Entonces, preparémonos para esta Navidad, regocijémonos en este tercer domingo de Adviento y hagamos penitencia, veamos hacia adentro, allanemos los caminos, preparemos la venida de este personaje ilustre, del Rey de Reyes, en esta Navidad. Que este Adviento sea un tiempo de preparación. Y luego tenemos el tiempo de Navidad, que va desde el nacimiento propio de Jesús hasta la Epifanía. Que sea un momento celebrativo y de gozo, porque Dios, hecho hombre, está entre nosotros. Que te sigas preparando para Adviento y posterior celebres el tiempo de Navidad. Fuerza, que Dios te bendice.